solamente queríamos mencionar que desde el año pasado, en una conferencia similar, que ha sido gestionado también por el doctor Vázquez, hemos empezado a trabajar juntos y hemos encontrado un espacio para dialogar sobre las ideas que hemos aprendido, y esto se ha vuelto una jornada muy importante porque hemos comprendido que el aprender implica el hacer, ¿no? Entonces, esto ha influenciado, pienso yo, incluso nuestra forma de vida, ¿no? Nuestro estilo de vida, y tratamos de que lo que decimos también lo hagamos. Entonces, junto con Marcelo, llevamos haciendo un trabajo colaborativo de recolección de ideas y generación de nuevas ideas. Y por supuesto también nos encanta, nos parece muy positivo que el público presente, si tiene preguntas, se anime a hacerlas y se sienta libre de interactuar con nosotros. Comprendemos también de que, aparte de los conocimientos y experiencias que todos traemos, es muy importante tener la habilidad de poder expresar nuestras ideas, ya sea de manera escrita o de manera oral, ¿no? Entonces, según un psicólogo muy importante que está influenciando mucho en las redes sociales actualmente, que es Jordan Peterson, estos elementos son muy importantes y pueden hacer de que cualquier profesional incremente inclusive el chance de conseguir mejores trabajos. Entonces, un estudio a nivel mundial ha mostrado que los profesionales no solamente tienen que ser, digamos, capos, sino también tienen que tener la capacidad de expresar sus ideas y generar conversaciones reflexivas. Por lo tanto, el uso de las tecnologías es una brutal oportunidad para hacer eso, ¿no? Y es justamente de lo que vamos a hablar hoy día. ¿Sí? Entonces, queremos darles muy buenas tardes y reiteramos nuestro agradecimiento al compañero Andrés Bello y al doctor Frank, que nos han permitido estar acá. ¿Qué queremos hablar en esta conferencia titulada Generación 7 Desafíos para la Educación del Siglo XXI? Queremos dar datos y queremos dar evidencia. Creemos que es muy importante que, en especial en el ámbito educativo, ¿por qué no también en el ámbito psicoeducativo?, funcione, razone en cuanto a evidencias científicas. Entonces, la experiencia que todos hemos traído acá es bastante útil, pero hay un punto dentro de nuestro ejercicio profesional que tiene que ver con la actitud científica. ¿Cuán cerca estamos de utilizar la evidencia científica disponible para nosotros? Y si la utilizamos, ¿cómo la utilizamos? Entonces, con Marcos nosotros creemos profundamente en una tecnología que es beneficiosa para no solamente la educación, sino también para el progreso de la humanidad. Con tecnología todo es posible. Y una de las cosas que particularmente queremos hacer es proporcionar una visión de la tecnología no solamente positiva, sino también que implique la disminución de la tecnofobia en el ámbito educativo. Entonces, en mi experiencia como docente de posgrado, al trabajar con profesores, mi experiencia, que no tiene que ser la ley para todas las personas que están acá, en mi experiencia, repito, las personas que más se limitan a la utilización de la tecnología e incluso opinan muy mal de ella sin haber siquiera utilizado o tener una experiencia positiva, es el sector educativo. Hay un nivel de tecnofobia altísimo que no se puede, digamos, desestructurar a partir de simplemente una charla con buenas intenciones. Necesitamos evidencia. Entonces, eso es lo que queremos proponerles nosotros acá, y si les parece, vamos a comenzar. Lo que va a ocurrir acá es que vamos a presentar un conjunto de datos y vamos a empezar a hablar. Creemos nosotros con Marco que el diálogo es muy importante. Por ejemplo, una de las cosas que la universidad pública debe recuperar es el hecho de que los estudiantes puedan aprender escuchando a 2 o 3 personas hablar. Reincorporar el debate como método de aprendizaje, no solamente la exposición, sino el diálogo entre especialistas. Eso es muy importante. Pero como no voy a hablar de la educación, aunque mi mamá es doctora en ciencias de la educación y también trabajo en un programa en educación, voy a hablar un poco de mi carrera, excluyendo, por supuesto,
a los más importantes psicólogos de Bolivia. Los psicólogos tomamos muchas cosas de manera personal, ¿no? Disculpe, acá, por ejemplo, ¿por qué ha puesto Marcos Pérez y no Marcelo Pacheco si PA y luego PE? ¿Me dejo entender? Es de manera personal, ¿sí? Entonces, quizás como tomamos todo de manera personal y los debates no hablamos, peleamos. Entonces los estudiantes dicen, ¿cómo voy a ir a aprender algo de alguien que se está peleando con otro especialista? Tenemos que empezar a dialogar y a hablar. Y ojalá eso pueda ocurrir en nuestra exposición. Entonces, queremos empezar, pues, acá el título está con naranja, está con verde. Queremos empezar diciéndoles, ¿qué cosa podemos entender nosotros por generación Z? Bueno, una cosa importante también para tomar en cuenta, que quizás es algo cotidiano, es que según la recolección de información que tiene Pinker, un importante neuropsicólogo, neurocientista, tenemos semanalmente como 30 horas más ganadas a comparación de hace más o menos 250 años. Eso quiere decir que el desarrollo de la tecnología nos da más tiempo para hacer más cosas. Entonces, es difícil negar las oportunidades que nos da, porque lo estamos viviendo, no ser una lavadora, al no tener que bajar al río a recoger agua, no saber si uno va a volver o no. Muy bien. Entonces, actualmente tenemos un reto muy importante, que es de cómo vamos a lidiar con la generación Z, ¿no? Entonces, según Jean-Marie Twenge, de la Universidad de San Diego, la generación Z son la generación post-millennials, ¿sí? Digamos, ¿no? Porque hay varias posturas y hay varios autores, además, dentro de lo que las clasificaciones, digamos, cronológicas, los millennials van a ser los nacidos de 1980 para adelante, digamos. Si has nacido de 1980 para adelante, eres nomás millennial. ¿Por qué? Porque vas a vivir tu vida adulta, vas a ser la primera generación en vivir tu vida adulta en el nuevo milenio, en el siglo XXI. Pero este especialista dice que los nacidos entre 1995 y 2010 constituirían la generación Z. Una característica importante, marcó, es que son los nativos neodigitales. O sea, va a ser la primera generación expuesta casi totalmente a la influencia de la tecnología. Sí, bueno, es muy interesante. No sé si hay una película, no recuerdo exactamente el nombre, pero es un poco una comedia, pero son dos policías que están como de encubierto en una escuela secundaria, un poco de fantasía hasta ahí. Pero puedes ver un poco el contraste que hay. Estos policías que son de otra generación llegan con una onda, digamos, un poco más noventera, más millennial tal vez, ¿no? Entonces se ponen la mochila a un costado, quieren mostrarle que nada les importa y piensan que van a ser populares o reconocidos. Pero ¿qué pasa cuando llegan a esta escuela secundaria? Se encuentran en que hay, no sé, mayor equidad de género, hay chicos que son respetados por ser ecologistas, ¿no? Por participar en clubes de reflexión, de lectura, lo que sea, y más bien son respetados. Entonces, esta es una parodia, pero es una muestra de la diferencia que hay actualmente. Por ejemplo, en mi trabajo en escuelas secundarias, el tema de la relación género es marcadamente diferente ahora, ¿no? Ahora tengo chicos que vienen digamos, al consultorio para decirme, por ejemplo, que estaban caminando en el patio y se chocó accidentalmente, no sé, el chico con una chica y se lastimó un poco la mano, y el chico vino a quejarse porque le había lastimado a la chica o algo así. Entonces, son cosas que más allá de juzgarlas, es algo que nunca me hubiera imaginado yo de escuchar en mi generación, ¿no? Entonces, más allá de reeducarlo, tenemos una necesidad emergente de trabajar en ese contexto, ¿no? Claro, porque las generaciones ya han cambiado, y una de las cosas que vamos a comentar en nuestra charla es que la adultez es imprevisible. Un componente muy importante en términos de evidencia neurocientífica es el coeficiente intelectual. Las personas con un coeficiente intelectual más alto tienden a tener futuros menos predecibles. Entonces, la adultez ya no se puede predecir con tanta seguridad como se la predecía hace 40, hace 50 o hace 30 años atrás. Un dato muy interesante es que parece que la generación Z no tiene idea
de lo que ha sucedido el 11 de septiembre, ¿de qué año? Del 2001, muy buena onda. Y además, en comparación a los baby boomers, en especial en Estados Unidos, mentira, en el mundo, los de la generación Z, el año 2017, ya han superado en 1 millón de personas a los baby boomers. Los baby boomers es una generación muy interesante en cuanto al análisis, digamos, a partir de neurocognición social, por ejemplo, donde después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos y en partes de Europa, se ha empezado a generar una riqueza muy importante a partir de la derrota del nazismo. Entonces, los papás ya tenían la capacidad de hacer estudiar a varios hijos y al mismo tiempo. Entonces, ha habido un boom, un crecimiento en la tasa de natalidad. Entonces, es muy posible que si tienes, digamos, ahora mismo entre 28, 29 años y 40, tus papás hayan sido de la generación de los baby boomers. O sea, tienes varios primos, tienes varios hermanos, tienes varios primos hermanos, etc. Pero el contexto de trabajo actual, las matrices de trabajo actuales han sido construidas por los baby boomers. Los baby boomers nos han dicho cómo hay que trabajar, en qué horas hay que trabajar y cuánto hay que ganar. Como vamos a ver más adelante, todo eso se está poniendo en cuestionamiento a partir de la aparición de la generación Z. Muchísimas gracias. Entonces, la revista Forbes, Marco, es una de las fuentes de información en términos, digamos, de economía más importantes del mundo. Cuando se habla de la revista Forbes, no solamente se habla de periodismo especializado en economía, se habla de un conocimiento muy profundo que tienen los comunicadores o comunicólogos en cuanto a variables económicas. Entonces, por ejemplo, Marco, según la revista Forbes, parece que el 24% de toda la generación Z vive en Latinoamérica. Por lo tanto, es muy posible que en nuestra práctica profesional, clínica o educativa nos encontremos con personas que cronológicamente pertenecen a la generación Z. Y en ese sentido, un reto importante es el de encontrar propósitos en común a partir de nuestros propósitos personales. Entonces, a partir de cómo trabajamos con el lenguaje, podemos empezar a construir relaciones colaborativas. Entonces, hay una cantidad muy importante de investigaciones. Estamos hablando de metaanálisis. Metaanálisis básicamente son investigaciones sobre investigaciones. Entonces, cuando hay un metaanálisis en algún tema, quiere decir que ya hay un seguimiento muy importante, serio de esto. Entonces, estas líneas de investigación nos hablan sobre cómo el lenguaje va a influir en la manera como nos vamos a relacionar. Y se está demostrando de que la colaboración depende de cuán efectivos somos en plantear propósitos en común. Entonces, los propósitos en común se basan también en lo que es la incertidumbre. Cuando hay un encuentro, cuando se empieza a generar una lógica relacional en una aula, se puede planificar algo con anticipación, pero también hay que estar abiertos a ver qué es lo que va a ocurrir a lo espontáneo y ahí co-construir nuevos propósitos. Entonces, es sorprendente ver cómo los profesores y los estudiantes pueden llegar a acuerdos importantes, pero eso a través de enriquecer el lenguaje que están utilizando para hablar de sus necesidades y poder escuchar. Entonces, para eso, bueno, en un momento también vamos a hablar un poco de algunos procedimientos centrados en soluciones que nos pueden ayudar en menor tiempo, quizás, algo tradicional, a generar propósitos en común, Marcelo. Así es, Marco. Y desde el punto de vista de la revista Forbes, parece que los de la generación Z, los GC, algo así se les llama en inglés, tienen papás millennials, pero también tienen papás nacidos en la generación X. Ahora, cuando estábamos planificando el contenido de nuestra charla, Marco me hacía una pregunta interesante y me decía, ¿qué, o sea, millennials, generación X, generación Z, no sé qué cosa más nos faltará, ¿no? Alguno de ustedes puede sugerir algún tipo más algún adjetivo más a la generación, ¿no? No sé qué se llamarán los que han nacido van a nacer después del 2020, ¿no? Generación 2020, podemos inventarnos algo, pero algo interesante es acerca de los millennials, por ejemplo, en una consultoría que ha ayudado a la policía a que hagamos nosotros un perfil de la generación millennials, un perfil psicológico con evidencia en neurociencia, no en otro tipo de ámbitos del conocimiento donde no se puede medir nada. Entonces, desde este punto de vista, del punto de vista de esta consultoría, hemos descubierto es un decir, o sea, hemos confirmado lo que más o menos se sabía. Los millennials son la generación más educada en términos académicos en toda la historia de la humanidad.
la que más cartones va a tener, la que más maestrías va a tener, la que más licenciaturas va a tener, más diplomados, más certificados de asistencia a congresos, a exposiciones. Pero aún así, puede que sea la generación que tenga menos empleabilidad por su baja tolerancia a la frustración. Ese es digamos, un dato interesante. Y otro dato interesante de la generación X, los nacidos de 1980 a 1990, se llaman generación X porque desde un punto de vista, digamos, más, no sé, sociológico quizás, es la generación que no ha tenido ningún evento gigantesco a nivel mundial que defina su existencia como generación. Entonces, por ejemplo, digamos que en mi caso, mi abuelo sí ha tenido, que era la Segunda Guerra Mundial. Mi padre sí ha tenido las dictaduras en las cuales ha tenido que estudiar. Pero desde este punto de vista, parece que la generación X no ha tenido un evento que defina la existencia como generación. Una gran invasión extraterrestre, por ejemplo, no hemos tenido. Un gran holocausto, no hemos tenido. Y eso tampoco está mal, ¿no? Porque significa que el índice global de paz ha aumentado. Vivimos en una sociedad un poco más pacífica que hace 50 años. Y además, el tercer razonamiento, Marco, es muy interesante. Parece que los miembros, digamos, de la generación Z, según la revista Forbes, han visto a sus papás, Marco, luchar mucho en el mercado de trabajo, buscando trabajo. Y lo que ellos, vas a ver después más adelante, vamos a ver unas encuestas, lo que ellos supuestamente quieren hacer es dirigir su formación hacia el emprendedurismo privado. No quieren trabajar con un jefe 8 horas al día. Quieren evitar la lucha de la búsqueda del trabajo y, entre comillas, digamos, autoemplearse. Excelente, porque para tener emprendedurismo y trabajo individual vas a necesitar tecnología. Entonces, bueno, estamos viendo un cambio generacional muy fuerte, inclusive en el consultorio. Tenemos padres de familia que vienen con sus hijos o vienen ellos directamente para hacer, por ejemplo, intervenciones preventivas, porque quieren encontrar nuevos canales de comunicación con los chicos. Los chicos también tienen ahora más recursos, digamos, como para contratar o funcionar lo que los papás están pidiendo. Entonces, este cambio generacional es casi como una emergencia. Por ejemplo, en los talleres que doy sobre el enfoque de soluciones, la mayoría de las personas que asisten son padres de familia y profesores. No asiste casi ningún psicólogo, ¿no? Porque ellos están más en esta emergencia. Entonces, por lo tanto, lo que la gente está buscando es adaptarse a la incertidumbre y encontrar herramientas que les ayuden, pero que no signifique un trabajo extra, porque aparte por la coyuntura en la que estamos, la gente tiene que salir a trabajar, no tiene mucho tiempo para estar con los chicos, o también los profesores tienen que realizar una cantidad inmensa de trabajo, quizás hasta burocrático. Entonces, lo que la gente pide ahora es que les colaboremos con procedimientos que no les representen un trabajo extra. Entonces, este es un punto muy importante que pienso que está funcionando en nuestro contexto, empezando a funcionar, y que también responde a esta sensación de incertidumbre que tenemos con los chicos. Entonces, les invitamos a que ustedes puedan leer estos razonamientos y a que puedan decidir cuál es el más, digamos, interesante, porque es una encuesta que se ha realizado a partir de una psicóloga que apellida Corey, que se llama La Generación Z va a la universidad, ¿sí? Es un levantamiento de información, digamos, más autorreferencial. Entonces, una de las características que dicen los de la generación Z que ellos tienen es que son leales y de mente abierta y determinados. Y características que pueden compartir entre sus pares es que son competitivos, espontáneos y curiosos. Pero un gran porcentaje de miembros de la generación Z en esa encuesta, Marco, eso te iba a preguntar, ¿qué opinas con respecto a lo que ellos mencionan de que la tecnología es esencial para que cumplan sus características psicoemocionales? O sea, me explico. Si digamos alguien de la generación Z dice, yo soy de mente abierta, para cumplir con esa característica, digamos, psicoemocional, voy a necesitar tecnología. Si alguien de la generación Z dice, yo soy competitivo, o soy espontáneo, o incluso soy curioso, voy a necesitar de tecnología para dar cuenta de esa característica psicoemocional. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, hay una también
tendencia cerebral a buscar nuevas experiencias y también a buscar a dónde uno va a pertenecer. Entonces, normalmente hay un conflicto que se considera ahora positivo dentro de la familia primeramente, con los chicos adolescentes, en el sentido de que quieren pertenecer, pero también quieren diferenciarse. Entonces, en esta necesidad, el contacto, el uso de redes sociales, por ejemplo, la información por internet en especial, permite que ellos puedan elegir a qué comunidad pueden pertenecer. Por supuesto, tiene riesgos todo eso, pero pueden elegir a qué comunidad pueden pertenecer. Pero lo paradójico es de que al buscar otro contexto para relacionarse, también quieren mostrar qué cosas traen a partir de su historia familiar también, de su origen, y quieren también ser reconocidos con eso. Entonces, es importante que también tomen en cuenta esto los padres. Entonces, necesitan ellos esta experiencia de nuevas sensaciones, de nuevas experiencias para estar conectados. Además que, paulatinamente, aunque no sea intencionalmente, ya van desarrollando un sentido de ciudadanía global. Entonces, están buscando ser ciudadanos del mundo, contribuir en el mundo. Entonces, no solamente quieren recepcionar ideas o crear sus propias ideas de manera local. En otras palabras, están desarrollando una conciencia donde el obelisco no es el centro del universo, ¿no? Entonces, y saben que son una parte del mundo, pero también quieren contribuir y aportar ahí. Sí, porque el que está conectado puede sobrevivir. Y más adelante vamos a presentar evidencias sobre esa afirmación. Ahora, vamos a presentarles dos diapositivas que seguramente son un poco el corazón de la información que hemos traído en forma de datos. ¿Sí? Este es de la Fundación Casey en el año 2016. Entonces tienes la fuente, tienes el año y puedes acceder a más información incluso de la que hemos traído nosotros acá. Parece que en los años 90 el consumo de alcohol promedio en los adolescentes era de 88%. Los de la generación Z también consumen alcohol desde el punto de vista de esta Fundación Casey, pero ha disminuido el consumo de alcohol al 66%. Entonces, ese es un dato relativamente interesante, no tanto por la diferencia de los porcentajes, sino por el hecho de que para abordar a la juventud necesitamos una perspectiva saludable, no patológica. Necesitamos indagar en sus aptitudes, en sus intereses, en sus talentos, en aquello que son buenos para hacer, no en aquello que es absolutamente prevenible o corregible a partir del síntoma. Por ejemplo, en una institución que hace investigación, que está financiada por el Estado, hay iniciativas de investigación con adolescentes y todas tienen un componente patológico. El bullying, el alcoholismo, etc. Eso se investiga en adolescencia. No digo que esté mal, pero estoy diciendo de que, según algunos datos, es preferible investigar la salud mental de los adolescentes o de la generación Z en lugar de abordarlos presuponiendo que tienen conductas patológicas sí o sí. Entonces, seguramente, alguien entre nosotros podrá decir, pero los índices de, digamos, consumo excesivo de alcohol se han aumentado. Tal vez tengas razón, pero eso no significa que otras estadísticas en cuanto a su salud mental no hayan mejorado. Eso no significa. Entonces tenemos que investigar sobre eso también. Y también, por ejemplo, el promedio en la década de los 90 de conductas de riesgo manejando a los adolescentes, digamos en Estados Unidos, era de 26%. ¿Sí? Digamos, 2.5 adolescentes de cada 10 tenían conductas de riesgo manejando un automóvil. No se ponían el cinturón de seguridad, evitaban, digamos, los semáforos rojos, o sea, no los obedecían, etc. Pero ahora ha disminuido al 8%. 8 de cada 100, ¿sí? 8 de cada 100 personas de la generación Z sí va a tener conductas de riesgo cuando manejen un automóvil. Pero 8 de cada 100, ¿sí? No 2 de cada 10. Es una diferencia estadística importante. Y en este mismo estudio, Marco, y ahí te quería también pedir tu opinión, parece que en la generación Z también existen embarazos no deseados, pero en menor magnitud. Hay abuso de sustancias, sí, pero en menor magnitud. Y parece que la generación Z, eso sería interesante discutirlo, va a ser la generación que va a tener una proporción de graduados de secundaria mucho mayor, más que los millennials. Entonces, es muy importante introducir la perspectiva basada en evidencia de que a los jóvenes hay que acercarnos con una perspectiva saludable.
esperanzadora, inspiradora, no solamente en función de reglamentos que además no tienen el menor sentido en términos de neuroeducación, por ejemplo. Llamar lista, hacerlos formar, es del medioevo. Parece que las cosas están mejorando un poco. Entonces esa mejora estadística, digamos, evidenciada hasta cierto punto, debería repercutir en procesos de salud mental, educativos. Sí, parece que es una buena inversión utilizar también un lenguaje orientado a soluciones. Entonces, por ejemplo, estábamos conversando con una estudiante de Ingeniería en Sistemas que está desarrollando una aplicación para identificar o medir los niveles de depresión en estudiantes de secundaria y creo que de primer año de universidad, ¿ya? Entonces, es interesante y es válido, pero está como orientado a partir del síntoma, a partir de un problema, a partir del déficit. Entonces ya se está empezando a buscar qué está mal. ¿Okay? Entonces, una alternativa, como dice la Organización Mundial de la Salud, es no solamente tomar en cuenta los factores de riesgo, sino también los factores de protección. Entonces, la sugerencia, digamos, que le hemos dado es de que pueda, tal vez, hacer una aplicación no para medir la depresión, sino para medir los recursos de afrontamiento y de manejo de estrés. Por una teoría que es la de Lazarus y Folman, el tema de la ansiedad y depresión está relacionado con cómo manejas el estrés. Entonces, si mide los recursos de afrontamiento, estamos hablando de cuál es la solución, qué factores de protección tienen estos jóvenes. Y a partir de eso se puede gestionar que lo siga haciendo o que lo siga mejorando, o que también se pueda compartir los modos de manejo de estrés con otras personas. Entonces, el tema de promoción de salud, de soluciones, resulta ser mucho más efectivo. Por ejemplo, estudios sobre violencia, conducta violencia en adolescentes en escuelas secundarias hablan de que solamente un 5% de ellos tendería a tener conductas violentas ya desde la familia. Pero si ya patologizamos a la familia desde el comienzo, entonces ese 5% lo vamos a expandir. Otro ejemplo es un metaanálisis que se ha hecho en el Reino Unido con Cynthia de Jong, y ella ha encontrado de que cuando se va a hacer programas de prevención de bullying, el bullying en las primeras semanas baja, ¿ya? Son programas más para concientizar. Pero cuando se quita el programa, después de 2 meses, los niveles de bullying, digamos, de violencia, se incrementan. Entonces, un poco la hipótesis es de que cuando se habla, digamos, del problema, hay una especie de sanción moral en ese momento, pero no ha sido algo interiorizado en la gente, entonces como que vuelve a ocurrir con más frecuencia. Entonces, lo que se está haciendo en el Reino Unido ahora es generar programas de convivencia pacífica, no sé, algún otro nombre que tenga un lenguaje con presencia de solución. Pues parece ser que el cerebro recepciona más, orienta más sus recursos cuando hablas con los chicos en términos de presencia de solución y no solo de ausencia del problema. Por ejemplo, podríamos decir ahorita un término, una necesidad en ausencia de problema. Podría decir, ya no quiero llegar tarde, ¿no ve? O ya no quiero ser violento, no sé, algo así. ¿Cómo creen que sería, cómo podríamos expresar esto en presencia de solución? ¿Cómo puedo decir lo mismo, pero con un lenguaje centrado en soluciones? Exactamente, ¿no? Quiero llegar temprano. Entonces hagamos un programa para llegar temprano, no un programa para no llegar tarde, ¿entiendes? Cuando hacemos un programa para no llegar tarde, damos una vuelta. Y lo que pasa es que tal vez tengamos algún efecto rápido, pero vamos a tener una recaída brutal, tamaño baño, algo así. Pero si hacemos un programa para llegar temprano, es diferente, estamos orientándonos a lo que quiere la persona, utilizamos su lenguaje, y es más económico, y tal vez no es tan rápido, pero dura más tiempo. Sí, y además uno de los elementos más importantes es centrar la práctica educativa en el cerebro, no en el currículum. La neurociencia implicada en el estudio del cerebro aplicada a la educación justamente se llama neuroeducación. Entonces, si introducimos evidencia cerebral, como que el cerebro responde más a los incentivos que a los castigos, podemos mejorar la educación en nuestro país. Hemos hablado de estrategia, de algunos elementos que componen al concepto de generación Z. Entonces, lo que les hemos traído
es algún tipo de sugerencias, recomendaciones en función de estas características de la generación Z. Y en eso quizás ese es el corazón de nuestra exposición. Entonces, por ejemplo, ¿qué retos tenemos si estamos en el ámbito educativo y estamos con personas pertenecientes a la generación Z? Y sobre todo, más allá de identificar los retos, ¿cómo podemos vencerlos? Entonces, Marco hablaba de un término muy interesante, que es la posibilidad de construir propósitos en común. En términos de neuroeconomía, alinear intereses para que exista algo que antes no había, para que podamos crear algo en base a lo que han hecho antes que nos beneficie a todos. Yo diría, Marco, que en este punto de cómo construimos propósitos en común, por ejemplo, en la escuela, nos sirve mucho la charla de Frank, a partir de un proyecto educativo, por ejemplo, a partir de problematizar un área en la que todos podamos aportar. Pero también nos sirve algo muy importante. La experiencia educativa modifica la arquitectura del cerebro. Eso quiere decir de que cuando se pasa clases, ¿sí?, el método es importante, el contenido es importante, la organización curricular es importante, pero aparentemente un elemento que puede llegar a ser más importante que esos es la experiencia de pasar clases, la posibilidad de disfrutar, de estar con alguien que habla, con alguien que organiza. Entonces, ¿qué opinas, Marco, sobre cómo podemos construir un propósito en común a nivel educativo? La conversación, la reflexión es muy importante porque por medio del lenguaje, inclusive aunque no estamos haciendo exactamente la conducta que nos están enseñando, o el patrón relacional, igual lo estamos viviendo. Entonces podemos de alguna manera traer a la realidad lo que queremos aprender juntos, ¿no? Eso también es muy valioso. Otra cosa también es el tema de la experticia. Por ejemplo, hablando desde nuestro ámbito de psicólogos, hay como una idea, me imagino, no sé, implícita de que cuando vamos a trabajar o apoyar en un colegio, en un proceso educativo o disciplinario, lo que sea, nosotros somos como los expertos y somos los como super profesores de alguna manera. Pero eso no es muy efectivo. Los verdaderos expertos son los que están viviendo esa situación. Entonces, lo que ahora hacemos ya no es decir qué es lo que tiene que hacer la gente, sino contribuir a que la comunidad educativa se acerque a su mejor versión. Conocer cuál es la mejor versión del profesor, cuál es la mejor versión de los chicos. Y ahí es fundamental la co-creación de propósitos en común. ¿Cómo podemos hacerlo? Por supuesto, preguntando directamente. Pero ahora me gustaría sugerirles alguna forma de preguntar que puede llevarnos a un nivel de mayor esperanza para la comunidad educativa. Ya que la esperanza, como Marcelo, el experto en neurociencias, es un producto del cerebro, ¿ya? Entonces, puedes preguntar a alguien, a algún profesor, a los chicos, qué es lo que quieren de la clase, ¿sí? Ok, eso te plantea una meta. Pero si quieres aprovechar el lenguaje, que es algo maravilloso y fantástico, que nos puede llevar a la acción inmediata, podrías decir, ¿cómo tú desearías, en el mejor de los casos, que sea esta clase? ¿Te ubican? Es un pequeño juego de palabras que parece simple, pero cuando tú, por ejemplo, dices, ¿cómo quieres que sea la clase? Tal vez la persona te cuenta algo, pero lo está tomando en términos de que puede ocurrir o que no puede ocurrir. Pero si tú le dices, ¿qué es lo mejor que desearías que pase en esta clase, por ejemplo? Te estás invitando a imaginarse, sí o sí, un futuro mejor, ¿ya? Ahora, por supuesto, hay el riesgo de que te diga algo muy utópico, ¿no? Que todos tengamos casos virtuales o algo así, ¿ya? Está bien, pero puedes dejar que eso ocurra, pero después puedes expandir con más preguntas. ¿Y qué más pasaría si tienes casos virtuales? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Hasta que llegues a un nivel de comunicación donde la persona te va a contar algo que es más alcanzable. Y si eso escucha el profesor, por ejemplo, de un estudiante o al revés, está demostrado que se pueden encontrar ahí recién propósitos en común. Por lo tanto, esto es fascinante si se animan a probar. Yo no sé, cuando estoy haciendo una especie de conciliación, digamos, coaching educativo entre profesores y los chicos o un chico, no sé exactamente a qué vamos a llegar. Ya tengo una idea de qué quieren, pero lo que yo quiero es, en la conversación, hacer preguntas para que ellos lleguen a otro nivel de comunicación. Y ambos puedan escucharse. Ni siquiera tienen que hablar entre ellos, solamente tienen que escuchar cuando yo los entrevisto por turnos.
Y eso lo lleva a otro nivel de comunicación muy interesante, donde hay más oportunidades. Y ni siquiera tengo que decirles qué tienen que hacer, porque ahí lo estaría arruinando, ¿no ves? Yo soy el experto. No, ellos son los verdaderos expertos. Entonces, cortamos ahí la conversación y es muy interesante cómo en los siguientes días las personas tienen a encontrar nuevas oportunidades para alcanzar esos nuevos propósitos. Entonces, el uso del lenguaje, basado también en las neurociencias, nos permite generar nuevos propósitos en poco tiempo y utilizar la mejor versión tanto del profesor como de los estudiantes y también de los papás, por lo tanto, de toda la comunidad educativa, Marcelo. Ahora, hay un punto muy importante que nosotros podemos tomar en cuenta al momento de comunicarnos con las personas. Sí, se llama ética cibernética y extraemos este término de nuestra formación en psicoterapia. Yo particularmente diría que la psicoterapia es el mejor invento del ser humano. Permite elevar los índices de libertad, los índices de, además, construcción de paz, pero sobre todo proporciona a las personas una manera saludable de encarar la vida, ya no pelearte con la vida, sino tener la vida como aliada. En ese sentido, por ejemplo, la ética cibernética, en parte, porque puede tener distintas excepciones, en parte significa que lo que hagamos en la escuela repercute automáticamente en la familia y en la sociedad. Y por supuesto, lo que se hace en la casa repercute automáticamente en la escuela y en la sociedad. Yo diría que familia y escuela tienen papeles distintos, ¿no? Si me preguntas, por ejemplo, yo diría eso, tú por ahí tienes otra postura. Pero yo quisiera ir al colegio para que se incremente mi capacidad de poder conseguir un excelente trabajo. El punto es ese, yo no quiero tener un buen trabajo, quiero tener un excelente trabajo, como la oportunidad de trabajar acá, por ejemplo, un excelente trabajo. Pero en la familia es donde voy a aprender valores, donde voy a aprender modales, donde voy a aprender a saludar. Entonces, digamos que podemos por un momento aceptar, digamos, la hipótesis de que familia y sociedad, y escuela tienen distintos papeles. Pero eso no implica que estén en caminos separados. Eso no implica que no se pueda establecer un proceso sistémico de relación entre ambos. Entonces, es importante considerar de que lo que hagamos en nuestra aula repercute o tiene la capacidad de repercutir para toda la vida. Lo que hagamos, no precisamente lo que enseñemos. Entonces, por ejemplo, se ubica en la tabla de Valencia, ¿se acuerdan? ¿Sí? A ver. Ya, se acuerdan, ya está. Se han acordado todos, buena onda. Ahora, la pregunta quizás en los años 90 era, ¿de qué te sirve eso en la vida? ¿No es cierto? Pero la pregunta que quizás nos podemos hacer ahora es, ¿cómo te han enseñado? El cómo es muy importante, porque, por ejemplo, en edades más tempranas, en neuroeducación, se entiende de que las niñas, como tienen un proceso de maduración cerebral un poco más rápido que los varones, las niñas pueden llegar a entender, a ejecutar instrucciones, le puedes instruir a la niña. En cambio, al niño seguramente también puede, pero la mayoría, en términos de su maduración cerebral, va a aprender a partir del ejemplo, de lo que vea, de cómo se le diga. Entonces, este punto de ética cibernética, Marco, me parece además una excelente recomendación para la manera de relacionarnos con personas que esperan algo de nosotros. Sí, exactamente. Tomando en cuenta que la cibernética es como estudiar cómo los organismos se autorregulan, ¿no? Cómo estamos interactuando y todo eso. Y una cibernética, por ejemplo, de segundo orden, no solo ver cómo interactúa la gente, cómo se autoorganizan los organismos, las personas, los sistemas sociales, sino también cómo nosotros influimos con nuestra observación. En otras palabras, quiere decir que lo que estamos viendo no es tampoco algo puro, sino está siendo también influenciado por nosotros mismos. Entonces ahí surge el término de ética cibernética, porque yo también reconozco que mi opinión, lo que estoy viendo, tiene una carga mía, ¿ya? Algo así. Entonces, eso implica que yo estoy eligiendo qué voy a pensar o qué voy a hacer. O sea, no es que estoy actuando automáticamente o no tengo opciones. Siempre tengo una opción. Entonces, ya en el ámbito educativo, la ética cibernética se refiere a que los chicos, o también todos como sociedad, en lo que hacemos, tengamos conciencia de que lo estamos eligiendo. Tenemos alternativas. Incluso aunque alguien nos esté obligando, estamos eligiendo hacer eso, porque nos estamos obligando, pero podríamos no hacerlo, pero nos pasa algo grave, pero igual podemos elegir. Entonces, la capacidad de elegir parece ser, según Humberto Maturana, algo que puede
ayudar inclusive a bajar los niveles de corrupción en las instituciones desde los entornos educativos, ¿no? Entonces no es solo decir, bueno, si yo necesitaba dinero y por eso voy a entrar a la bóveda del banco y me voy a ir de fiesta o de party, ¿no? Algo así, ¿ya? Sino es, yo podría haber hecho eso o otra cosa, o podría trabajar más duro para tener plata, o lo que sea, o renunciar, o desviarme otra cosa, pero de todas mis elecciones he tomado esa decisión, ¿ya? Eso es muy importante. No es solamente decir, solamente estaba siguiendo órdenes, y listo. Entonces, esto de la ética cibernética incluso surge desde el juicio de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los criminales de guerra nazis les preguntaban, ¿se siente culpable o algo así por lo que ha hecho? Y muchos decían, no, porque estaba siguiendo órdenes. La ética cibernética también está asociada a un coeficiente intelectual elevado. Entonces, mientras más uno se explica las cosas a partir de que no tenía opciones, puede ser que tenga un coeficiente intelectual más bajo o pertenece a un sistema educativo que promueve la educación en base al castigo y al error, no a la elección. ¿No? Eso, querido Marcelo. Ahora, miren, tenemos un conjunto de sugerencias, quizás podemos reducir el tiempo en dárselas, pero existe un punto importante acá. Lo que Marco comenta del coeficiente intelectual, creo que es importante que lo podamos comentar. Comentamos el coeficiente intelectual, hacemos una sugerencia más y luego ya, pues ahí lo terminamos. ¿Sí? Has debido encontrar elementos como inteligencia emocional o inteligencias múltiples a lo largo de nuestra formación, a lo largo de nuestras lecturas. ¿Sí? Yo voy a plantear una postura que es académica y que no es nada personal en contra de las personas que creen que inteligencia emocional o las inteligencias múltiples existen, ¿no? Voy a plantear una postura basada en los estudios de Jordan Peterson, el psicólogo más importante seguramente de la historia en toda la psicología de hoy en día. ¿Sí? Yo como Marcelo Pacheco, no creo en la existencia de inteligencias múltiples o inteligencia emocional, pero esa es mi postura. Vamos a suponer por un momento que sí existen inteligencia emocional e inteligencias múltiples, ¿ok? Vamos a suponer por un momento que existen. ¿Estamos bien? Muy buena onda. Entonces, una muy buena manera de saber si el constructo psicológico que estás investigando realmente tiene utilidad en la vida real, entre comillas, es hacer una investigación correlacional predictiva. ¿Sí? Una alta inteligencia emocional, ¿qué cosa predice? Una alta inteligencia, no sé, pues, kinestésica, ¿qué cosa puede predecir en la vida? ¿Me están siguiendo en eso? Y en la misma lógica, ¿qué es lo que puede predecir un alto coeficiente intelectual? Entonces, yo les puedo sugerir un autor que se llama Ramachandran, entre muchos otros. Este se llama Rama y luego Chandran, pero es el mismo nombre. Que él introduce una hipótesis bien interesante. Los países más prósperos son los países con la mayoría de personas con un coeficiente intelectual alto. Un coeficiente intelectual alto, en términos, digamos, psicométricos, está por encima del 105. Entonces, a la pregunta, digamos, la respuesta. ¿Sí? Varios investigadores desde los años 80, liderados por John White principalmente, después Jordan Peterson, han intentado correlacionar medidas de éxito en la vida con un alto coeficiente emocional o con un alto coeficiente de inteligencias múltiples. ¿Sí? Como tú bien sabes, en términos estadísticos, la correlación se mide de 0 a 1. Mientras más cercano a 1 esté el coeficiente de correlación, entonces más relación entre las dos variables. Mientras más cercano a 0 no existe correlación. Entonces, por ejemplo, la capacidad de tener un éxito académico en la universidad tiene una correlación de 0,93 con el coeficiente intelectual, ¿sí? Y de menos de 0,10 con el coeficiente de inteligencia emocional. Por ejemplo, según los estudios de John White. Ahora, si eres una mujer joven, ¿te interesa tener relaciones sentimentales con varones fieles o no? Creo que no. O por otro, escogerlos, ¿no? En la poligamia. Diferenciar de hombres buenos de malos, psicópatas, sociópatas, todo así, ¿no? Narcisista, bueno, malvado. Sí. O un niñito, lo que tal vez puede ser. A veces, personalidad. Entonces, por si acaso, volvemos a preguntar. Si eres una chica en edad reproductiva que quieres casarte, que quieres tener un varón que te cuide, que te sea fiel sobre todo, o no, o te interesa un varón como el padre, bueno, como el padre que el padre. ¿Cómo? Puedes sentir seguro al principio, pero después todo se va. No sabe todavía, está bien, están esperando para comprometerse. Bueno, pero en términos de salud mental yo les puedo sugerir, sí, busca un varón que te quiera cuidar y que te quiera ser fiel. Sí, bueno, ya. Pero, las medidas que correlacionan fidelidad, por ejemplo, con inteligencia emocional, tienen un índice de correlación de menos del 12%. La inteligencia emocional no predice fidelidad. ¿Quiénes tienden a ser los hombres más fieles? Los hombres con un coeficiente intelectual más alto.
Entonces, si eres chica, estás buscando buena pareja, te conviene varones inteligentes. Y puedes aplicarles el test del dominó para saber si el chango es inteligente o no. Y un elemento, por ejemplo, de coeficiente intelectual alto es la capacidad de expresar razonamientos de manera verbal, por ejemplo, es alucinante. Pero no solamente eso, por ejemplo, no solamente con fidelidad, sino también con proyecto de familia. Los hombres más inteligentes tienden a proponer a las mujeres proyectos de familia. Pero ahora hemos hablado de dos cosas de los varones, hablaremos de una cosa de las mujeres. Las mujeres con un coeficiente intelectual más alto tienden a tener una esperanza de vida más alta. Y las mujeres con un coeficiente intelectual más alto tienden a invertir dinero en sus hijos, tienden a quedarse en el país, no tienden a migrar. Entonces, un elemento muy importante que hay que tomar en cuenta en cuanto a nuestra educación es la capacidad de incrementar el coeficiente intelectual en nuestros estudiantes. El coeficiente intelectual. Ahora tú me dirás, pero yo conozco una persona que se expresa muy bien, es asertiva, dice por ejemplo, buen día, buenas tardes, lo mismo. El nivel de asertividad está correlacionado con más de 0,80 con un alto coeficiente intelectual. Entonces, una de las preguntas que podemos hacernos en nuestras clases es si nuestra clase nos ayuda a ser más inteligentes. La anterior exposición, por ejemplo, del robot, ¿sí? Es alucinante en términos del estudio de coeficiente intelectual. Podemos generar ingenieros con un mayor CI, podemos generar niños con un mayor CI a partir de la aplicación de la tecnología. Entonces, podemos discutir uno más, una sugerencia más. ¿Sí? ¿Sí? Una más. Ya, el Franco está siempre nos va a sí. Entonces, Marco, tú hablabas de que cuando la conversación se centra en la solución y cuando hay un eje verbal referido a la esperanza, pues podemos tener cierto tipo de evidencia en cuanto a la disminución de deserción y en cuanto al aumento del rendimiento académico. Si quieres, cuento algo más y luego puedes cerrar tú, si te parece. ¿Sí? Me parece. Miren, las pruebas estandarizadas, como por ejemplo para aprender para el inglés, por ejemplo, el TOEFL o el IELTS, son pruebas estandarizadas. Es decir, hay un baremo hacia el cual se tiene que comparar la ejecución del que está rindiendo la prueba. Por eso es una prueba estandarizada, ¿no es cierto? Entonces, esas pruebas estandarizadas son una buena medida, no la mejor, una buena medida que predice cuán exitoso va a ser esa persona en la vida profesional, cuán exitosa va a ser esa persona en la vida profesional. Cuando nosotros abordamos el rendimiento académico, sí, con esto puedo terminar mi exposición, estamos hablando de una variable que está correlacionada con el éxito en la vida en términos de estudios en neuroeducación. Es importante obtener buenas notas, pero más allá de eso, es importante construir una actitud ganadora en la escuela, en los millennials y en la generación Z. Una actitud ganadora, ¿sí? Que se llama autoeficacia en términos técnicos, pero que le podemos poner el nombre de mentalidad ganadora. ¿Sí? Yo trabajo en una universidad estatal donde tengo estudiantes con un talento impresionante. ¿Sí? Que además tienen una excelente capacidad de poder hacer las cosas en ese mismo momento, si es que se los pides con, digamos, si les pides cosas apuradas, lo pueden hacer. Tienen mucho talento y además son estudiantes, de la mayoría en estación en el pregrado, que se esfuerzan. No solamente tienen talento, se esfuerzan también. Y notas eso cuando van a la clase, cuando leen, cuando exponen. Pero lo que también nosotros como docentes, en mi caso, me incluyo, como docentes universitarios vamos a educar, es el hecho de decirles que está bien que quieran vivir mejor que sus papás, por ejemplo. Está bien que quieran elevar su estándar de vida. Está bien que quieran tratarse bien ellos mismos. Y sobre todo, está bien que quieran ser los mejores. Y eso parte, con esto cierro mi exposición, y eso parte de un conocimiento importante de una ciencia que se llama economía. Normalmente el gato universitario que es bueno, pero que no sabe de economía, piensa que la economía se organiza a partir de una pirámide, donde unos pocos elegidos nomás pueden llegar ¿a dónde? ¿A dónde? A la punta, a la cresta de la pirámide. ¿Me dejo entender? Por eso parte de un desconocimiento absoluto de cómo trabaja el mercado laboral. El mercado laboral, en análisis econométricos, es más bien un rectángulo, donde si te esfuerzas y si lo haces con una mentalidad proactiva y ganadora, puedes llegar a la cima y eso no le perjudica al otro, más bien lo beneficia. Y eso justamente está sucediendo acá entre nosotros. Si nuestro gran amigo Frank no se hubiera superado, no nos hubiera invitado acá nunca. La superación de Frank permite la superación del Marcelo y del Marco. Esa es mentalidad ganadora.
bueno, y enlazando esto de la mentalidad ganadora, por ejemplo, podría comentar de que estoy pasando un curso sobre actualización de enfoque en soluciones con varias personas del mundo, ¿ya? Y uno de mis compañeros se llama Joe Chang y él es de Singapur. Entonces él tiene una estructura, viene de una estructura educativa orientada a la competencia. Nos parece ser que competir también es un elemento evolutivo de nuestro cerebro. Gracias a que hemos competido, también nuestro cerebro ha evolucionado. Pues ese tipo está compitiendo todo el rato, ¿no? Entonces me manda invitaciones para, no sé, para ver quién hace más lecciones, qué, pone Facebook o algo así, y ve sus actividades y realmente está progresando, está aprendiendo nuevas cosas y todo eso. Y es un fenómeno social que ellos han generado. Si vemos un poco más de Singapur, tiene muchas similitudes históricas, coloniales y todo eso con Bolivia, de alguna manera. Y son las economías más emergentes en el Asia actualmente. Otro aspecto también que quería mencionar para cerrar es el tema otra vez de los propósitos, pero también que tomemos en cuenta esto en base al género. Parece ser que desde los años 90 nos hemos acostumbrado mucho a pensar que todo se construye, que todo es un constructo social. Todo es social, 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 nada más. Y un poquito nos hemos olvidado del cerebro. Marcelo es el que está trayendo en la comunidad de psicólogos otra vez el tema del cerebro. Y básicamente el tema de los propósitos también influye en si eres hombre o mujer. Es más importante o un poco más crítico para los hombres tener propósito. Es como que, según Jordan Peterson, necesitamos los hombres, desde que somos pequeños, encontrar qué vamos a hacer con nuestra vida, a dónde nos vamos a dirigir, con qué nos vamos a realizar. Entonces, es una incertidumbre muy fuerte. Por eso es que los índices, es que los índices más elevados de depresión son de hombres a nivel mundial. Y más hombres igual se suicidan, por si acaso, ¿ya? Hay más muertes también de hombres por conductas peligrosas o por descuido de la salud que de mujeres, por si acaso. Entonces, un poquito tal vez de biología de género nos ha orientado de ver también el cerebro entre hombres y mujeres, igual en los procesos educativos. Para una mujer quizás, no digo que sea solo la única opción, pero según, bueno, desde la psicología evolutiva se puede pensar que es como que biológicamente estaría un poco el propósito de ser mamá. Por supuesto, en una sociedad democrática y avanzada, las mujeres pueden elegir, ¿no? Ser mamás de medio tiempo, lo que sea, trabajar o no ser mamás y dedicarse a la profesión, o lo que sea, ¿ven? Pero ya hay como una cosa que pueden elegir. En cambio, los hombres no tenemos nada. Por eso es que se observa también que en la escuela las mujeres tienden a ser un poco más agradables. Entonces no se toman nota con colorcitos, están más presentes y también se sabe que tienen mejores notas que los chicos, ¿no? Inclusive en la universidad parece ser que 30% de las mujeres, o sea, hay un 30% más de mujeres que salen profesionales. Pero hay una diferencia ya ahí cuando ya es a la hora de crecer. Pero eso es otro tema, un poco de la brecha salarial y todo eso. Pero a lo que voy es de que, por favor, recomendaría que con los estudiantes tomemos en cuenta que los hombres somos una población en cierto modo en riesgo, que necesitamos propósitos, que también sufrimos, que no somos agresores, y que en cierto modo es más fácil, de alguna manera, que las chicas en el colegio, por ejemplo, puedan tener algún tipo de propósito, sacar buenas notas y todo eso, está bien. Pero hay mucho potencial también en los hombres, no somos tan malos. Ayúdenos a tener propósito, por favor. ¿Ya? Eso es lo que quería mencionar.